Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Bien, vamos en el capítulo número 4, la asimilación, casos de doble significación morfológica de una misma función. Ya hemos demostrado que las funciones deben ser definidas independientemente de los personajes a quienes corresponde cumplirlas. Al enumerarlas, pudimos convencernos de que las mismas también pueden ser definidas independientemente de la manera en que son cumplidas. El hecho de que diferentes funciones puedan ser cumplidas de modos totalmente idénticos suele complicar la determinación de tal o cual caso. Es muy probable que ciertas funciones influyan en otras. Podemos dar a este fenómeno el nombre de asimilación de los modos de cumplimiento de las funciones. Se trata de un fenómeno complejo que no podemos estudiar aquí exhaustivamente. Solo lo examinaremos en la medida que nos sea imprescindible para nuestros análisis ulteriores. Tomemos el caso siguiente, número 95. Iván pide un caballo a la Baba Yaga. Ella le muestra una tropa de potros de igual belleza y le propone escoger el mejor. Iván elige sin equivocarse y se lleva el caballo. La conducta de la bruja constituye en este caso una puesta a prueba del héroe de parte del donante. Habiendo cumplido esta prueba, el héroe obtiene el medio mágico, el caballo. Pero en otro cuento, en el 125, hallamos lo siguiente. El héroe desea desposarse con la hija del genio de las aguas. Este le hace escoger su novia entre 12 jóvenes de igual belleza. ¿Podemos definir este caso como una prueba impuesta por el donante? Desde luego. A pesar de la identidad de comportamientos, nos hallamos, en este caso, ante un elemento totalmente distinto. En la ocasión, una tarea difícil vinculada con un pedido de matrimonio. Hubo asimilación de una forma a la otra. Sin sujetarnos a la cuestión de la primacía, que tal o cual significación tuviere, sobre otra, debemos sin embargo hallar criterios que nos permitan limitar con precisión los elementos a pesar de la identidad en la conducta de los personajes. Eventualmente, siempre podemos apoyarnos en el principio según el cual las funciones son definidas de acuerdo con sus consecuencias. Si el cumplimiento de la tarea tiene por consecuencia la obtención del medio mágico, nos hallamos en presencia de la prueba impuesta por el donante. Si tiene por consecuencia obtener la mano de una joven y el matrimonio, nos hallamos en presencia de la tarea difícil. De igual manera, la tarea difícil puede diferenciarse del envío del héroe a una expedición, lo cual forma parte del comienzo de la intriga. La orden dada al héroe de ir a buscar el ciervo de los cuernos de oro también puede ser considerada tarea difícil, pero en el plano morfológico es un elemento distinto de la tarea impuesta por la princesa o la bruja. Si la tarea propuesta involucra marcharse para una larga búsqueda, el encuentro con el donante, y así sucesivamente, nos hallamos en presencia del comienzo de la intriga. Si la tarea es cumplida inmediatamente y conduce directamente al matrimonio, tenemos los elementos TC, es decir, la tarea difícil y su cumplimiento. Si la realización de la tarea está seguida por un casamiento, significa que la novia es merecida o conquistada por esta realización. Por lo tanto, la consecuencia de la tarea, un elemento se define por sus consecuencias, es la conquista de una persona buscada o de un objeto, pero no de un medio mágico. Podemos distinguir las tareas difíciles vinculadas con un pedido de matrimonio y las tareas difíciles que no están vinculadas con este pedido. Este último caso se encuentra muy pocas veces, 2 solamente en nuestro material. El cumplimiento de la tarea tiene por consecuencia la obtención del objeto deseado. Llegamos así a la conclusión siguiente. Todas las tareas que involucran una búsqueda deben ser consideradas como elemento y todas las tareas que involucran la obtención de un medio mágico como elemento D y todas las demás tareas como elemento T, con 2 variantes: las tareas vinculadas con un casamiento y las tareas no vinculadas con un casamiento. Consideremos también algunos casos de asimilaciones más simples. Las tareas difíciles constituyen el más rico dominio de asimilaciones varias. La princesa suele exigir la construcción de un palacio encantado,
que el héroe construye habitualmente valiéndose del auxiliar mágico. Pero la construcción del palacio encantado puede figurar en un cuento con una significación muy diferente. Después de haber cumplido todas sus hazañas, el héroe construye un palacio en un abrir y cerrar de ojos y toda la gente lo reconoce como un príncipe. Es un tipo particular de transformación, de apoteosis y no el cumplimiento de una tarea difícil. Una forma ha sido asimilada a la otra. También, en este caso, debemos dejar en suspenso la cuestión de la primacía de una u otra significación de esta forma. Finalmente, todas las tareas pueden ser asimiladas a los combates con el dragón. La lucha contra el dragón que raptó a la joven o asoló al reino y la tarea impuesta por la princesa son elementos totalmente distintos. Pero hay un cuento en el cual la princesa exige al héroe vencer un dragón si quiere obtener su mano. ¿Debemos considerar este caso como tarea difícil o como lucha? Hay que considerarlo como tarea difícil. En primer lugar, porque es seguida de casamiento, y en segundo término, porque el elemento L ha sido definido como lucha contra el antagonista, y el dragón no es un antagonista, solo fue introducido ad hoc y bien podría, sin ningún inconveniente, para el desarrollo del relato, ser reemplazado por cualquier otro ser el que el héroe tuviese que matar o domar. El daño inicial y la persecución del héroe por el antagonista también son elementos que suelen dar lugar a la asimilación. En el comienzo del cuento número 50, la hermana de Iván, bruja llamada también Dragona, intenta devorar a su hermano. Este huye de la casa y la acción se desarrolla a partir de ese momento. La hermana del dragón, perseguido habitual del elemento P, ha sido transformada en este caso en hermana del héroe, y la persecución fue trasladada al comienzo del cuento y utilizada como elemento X, daño, con mayor exactitud X17. Si en general se comparan los actos de la dragona durante la persecución con la conducta de la madrastra o con el comienzo del cuento, obtenemos paralelos que arrojan una luz sobre los comienzos en que la madrastra atormenta a su hijastra. Si agregamos a ello un estudio de los atributos de sus personajes, los resultados de la confrontación se vuelven sorprendentes. Empleando una documentación bastante abundante, podemos demostrar que la madrastra no es sino la dragona transportada al comienzo del cuento, provista de rasgos característicos de bruja, mezclados con algunos de la realidad cotidiana. La persecución ejercida por la madrastra suele ser directamente comparable con la repercusión o persecución realizada por la dragona. Así, el caso de la dragona que se transforma en manzana y se interpone en el camino del héroe para tentarlo con sus frutos magníficos pero mortales puede compararse rasgo a rasgo con el de las manzanas envenenadas que la madrastra hace enviar a la hijastra que huyó. También podemos comparar a la dragona disfrazada de mendiga con la bruja enviada por la madrastra disfrazada de vendedora, etc. Existe otro fenómeno emparentado con la asimilación. Es la doble significación morfológica de una misma función. Hallamos el ejemplo más simple en el cuento número 148. Antes de marcharse de viaje, el príncipe prohíbe a su esposa salir de la casa. Se introduce entonces junto a la princesa, una buena mujer muy simple, muy bondadosa en apariencia. Y bien, le dice: ¿te hastías? Pues mira, un poco el mundo del buen Dios. ¿Por qué no has de ir a pasear un poco por el jardín? Etcétera. Melosos engaños del antagonista. La princesa baja al jardín. Al hacerlo, cede a las pérfidas proposiciones del antagonista y al mismo tiempo transgrede la prohibición. La función que desempeña al salir al jardín tiene pues una doble significación morfológica. Varios cuentos, especialmente el número 105, ofrecen un ejemplo más complejo. Aquí, la tarea difícil, dar un beso a la hija del rey al pasar en un caballo lanzado a todo galope, ha sido trasladada al comienzo del cuento. Implica la partida del héroe, es decir, pertenece al momento de mediación. Y es característico que esta tarea se presente bajo la forma de llamado, semejante al llamado del rey para hallar a sus hijas raptadas. En ambos casos hay llamado y por lo tanto el mismo elemento, pero el llamado del número 105 constituye al mismo tiempo una tarea difícil. En este caso, como en otros casos semejantes, la tarea difícil forma parte del comienzo de la intriga y es utilizada como elemento I sin dejar de ser elemento T. Por consiguiente, vemos que los modos como se cumplen las funciones influyen unos sobre otros, que se pueden emplear formas idénticas para funciones diferentes.
Tal forma es trasladada a otro lugar y adquiere una nueva significación o conserva al mismo tiempo la anterior. Todos estos fenómenos complican el análisis y requieren, cuando se hacen comparaciones, una atención muy especial. Esto fue todo por el capítulo número 4. Esperamos que te haya servido. Gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.